escenario de la temática 3 y 4, ¿no? Un poco recordando lo que habíamos visto la vez anterior, solamente para mirar digamos, la totalidad de lo que significa como tal el módulo, recordarles un poco los dos temas que ya habíamos abordado el taller anterior y que estaríamos nosotros centrando en estos otros dos temas que tienen que ver en el tercer tema, los principios y estrategias, herramientas del trabajo comunitario. Y la verdad, quiero así como abordar de forma general los principios particularmente y ahí entrar a lo que serían las herramientas. Y luego hacer una perspectiva general de lo que significaría este tema de las alianzas, ¿ya? Y entonces, a mí me interesa como ir ubicando solamente como para, digamos, enfatizar algunos elementos sobre los cuales ya tenemos revisado en el texto de lo que está significando este tema de los principios. Y aquí la Mafalda, digamos, tendrá su particularidad, porque sabemos que tiene una referencia de clase y eso no lo podemos negar, efectivamente, pero me encanta, ¿ya? Y entonces en ese ámbito, el mirar esta perspectiva, ¿no? Y la dignidad, ¿no? Porque ella plantea esto sobre la base de prohibido pisar el césped y la dignidad, ¿no? Entonces, ¿esto por qué en términos generales? Que la intención es como poder sintetizar cuáles son los principios de la acción voluntaria en el ámbito comunitario, porque sabemos que hay unos principios que son universales en el marco ya de lo que es la acción voluntaria, digamos, en el amplio espectro, pero que la intención es como poder ir puntualizando en relación a lo que es la comunidad. Uno de estos principios tiene que ver con la capacidad de indignación. Y esta capacidad de indignación es justamente dolerse por la injusticia, ¿sí? Por estas situaciones de no dignidad que se plantean en el escenario social y más cuando nosotros estamos hablando de América Latina, ¿no? Por otro lado, desde esta perspectiva de la capacidad de indignación, es necesario, y lo sabemos, porque el accionar, que eso, digamos, estaría como evidente en el marco de lo que significa la acción voluntaria, esa necesidad de tomar partido, de romper, digamos, este velo que nos colocan de la idea de neutralidad. Uno tiene que ser neutral frente a la situación, yo no me tengo que embarrar, yo no me tengo que, más o menos yo voy y hago digamos, unas acciones ahí puntuales y listo. No, tomar partido significa tener una posición frente a la vida y sobre esa también optar frente a esa realidad que uno está viviendo o está mirando en esta perspectiva, además de dolerse frente a la injusticia. Por otro lado, es esta posibilidad de vincular algo que a mí me encanta porque esto tiene que ver con la educación popular, ¿no es cierto? Esta es la idea del corazón, de la cabeza y las manos, que es un elemento central que tiene que ver con la acción voluntaria y lo que como voluntarios y voluntarias desarrollamos. Esa idea de el corazón, es decir, el sentir, pero no solo nos quedamos en ese primer momento emotivo. Hay un segundo momento que tenemos que, como compromiso también frente a este tomar partido, es el pensar. Es decir, hay un corazón, hay una cabeza y también sobre la base de eso lo que cotidianamente como voluntarios y voluntarias desarrollamos, un actuar. ¿Ya? Hemos visto durante todo este proceso con este último módulo, creo que ahí estaríamos hablando, acotando algunas cosas que se han trabajado anteriormente, esta idea de que muchas veces nosotros estamos en el accionar. Entonces la idea es que en esta perspectiva del accionar ubiquemos también el sentir el corazoncito, en quichua aquí sería el shungo, ¿ya? Nos plantea efectivamente también una necesidad del pensar. ¿Ya? Por otro lado, otro de los principios en la perspectiva del trabajo comunitario como en el ámbito de la comunidad es promover una relación horizontal. Y esto, digamos, en términos generales, aunque aparece que o digamos en apariencia esto no tendría que estar, ¿por qué tiene que plantearse esto? Y suele suceder que sí, porque las relaciones muchas veces del voluntario o la voluntaria que va a un ámbito comunitario, lo hace efectivamente en una posición jerárquica, porque además también la gente de la comunidad mira al voluntario y al voluntario, y más si es del extranjero, está afuera, digamos, hay estos rasgos del fenotipo que hace que uno se siente incluso como inferior. ¿Ya? Y entonces, en ese marco, ¿cómo ir estableciendo y promoviendo una relación horizontal que parte de esta condición humana? Reconocer que hay una condición humana y que eso es lo que nos identifica, ¿de acuerdo?
Por otro lado, desde esta perspectiva, tiene que ver con esta idea de otro principio de tomar conciencia de la dimensión colectiva. Y esto tiene que ver, digamos, incluso con una ruptura de lo que hoy se promueve en el mundo, ¿no? Esta idea del individualismo, yo. Y entonces superar esa idea del yo para potenciar esto que hablábamos la vez anterior del Ñucanchi, que no recuerdo cómo era la palabra en guaraní, no, perdón, en Guaraní. guaraní, perdón. En guaraní Disculpa, podemos traducir nosotros, sin problema. sí, el nosotros, ¿cómo era? Ore. Oré. Oré, ya, no me acordaba, decía cómo era la palabra, yo estoy con el Ñucanchi porque es como la referencia mía, pero entonces termina siendo importante, digamos, sobreponer esta perspectiva de la dimensión colectiva para que con ese elemento nosotros podamos ir efectivamente construyendo también un proceso más como parte de esa comunidad, ¿no? Y finalmente, en esta idea de procurar la inserción comunitaria, que significa incluirse en la comunidad y en la vida comunitaria, en las formas de comprensión cultural que tiene la comunidad, porque eso marca también su ser. Y entonces es como ir en este proceso de inserción, que ya lo vamos a ver brevemente para después mirar las herramientas, termina siendo clave. Si uno no logra en el primer momento tener un proceso, digamos, horizontal de reconocimiento del otro, de esta vinculación del ser, sentir y pensar, y actuar también en el marco de lo que es el proceso de inserción comunitaria, terminamos nosotros con un riesgo de ruptura con la gente de la comunidad. Y ese es un elemento que efectivamente lo tenemos que hacer visible y sobre todo consciente. ¿De acuerdo? Y entonces en este marco, la intención es que bajo estos principios nosotros también podamos ir mirando lo que significaría el eje central del módulo. ¿Cómo vamos dejando huella? Con estos insumos que vamos nosotros potenciando a nivel no solamente individual como voluntarios, voluntarias, sino también en esta articulación de la organización, pensando en su fortalecimiento y también en su legitimidad como parte de su proceso de acción en la comunidad, termina siendo un elemento que deja huella. ¿De acuerdo? Esa es la apuesta, digamos, en términos de lo que se buscaría con estos principios. ¿Sí? No sé si alguien quiera comentar alguna cosa respecto a esto o podemos seguir avanzando. ¿No? ¿No? ¿Seguimos? Entonces, en un segundo momento, está esta perspectiva que tendría que ver con las estrategias, es decir, este tema tercero nos aborda los principios, las estrategias y luego las herramientas. Entonces, ¿qué significa este marco más general en síntesis de lo que está en el documento, el tema de las estrategias de la acción voluntaria en la comunidad? Un elemento central tiene que ver con el acompañamiento comunitario. ¿Y qué significa el acompañamiento comunitario? Es no ir a decir qué es lo que se tiene que hacer, sino trabajar con, que es un poco los principios que habíamos planteado y que eso termina siendo riquísimo porque uno cuando va a hacer este trabajo con la gente termina teniendo otras formas y yo lo que estoy diciendo sé que ustedes incluso lo han vivido, o sea, no es una cosa extraña ni que estoy hablando con personas que no han tenido esa experiencia, de hecho, más bien aquí estamos reforzando algunos elementos que nos permiten reflexionar. Ah, esto es lo que yo he vivido con las personas y nos posibilita desde esa experiencia ir reflexionando. ¿Qué es lo que ha significado para nosotros ese proceso? ¿De acuerdo? Y entonces aquí nosotros queremos, digamos en términos generales, nos ubicamos con tres momentos. El uno que es el momento de la inserción comunitaria, el otro que es el momento de la labor comunitaria o del trabajo comunitario en términos de la labor voluntaria en general, y el tercero que tiene que ver con el momento de salida de la comunidad. Porque yo no sé si me equivoco, compañeros y compañeras, y ustedes me dicen, uno tiene, digamos, un momento en el que se ubica con mayor fuerza, con mayor lectura, o sea, quiero yo mirar eso en el momento en que quiero hacer las cosas. Es decir, nos ubicamos con más fuerza en este momento de la labor de voluntaria, ¿ya?
Y a veces nosotros no ubicamos, generalmente no ubicamos este momento de la salida, del cierre, que significa también un elemento central para pensar en ese dejar huella, ¿ya? Y entonces en este acompañamiento comunitario de la labor voluntaria, hay como unas, y me interesa a mí como dejar estos elementos así como claves, estas palabritas claves, ¿no? En el momento de inserción es el conocer la comunidad, comprender su dinámica. En el momento de la labor voluntaria es sostener ese proceso que se va tejiendo al interior de la comunidad. Y en el tercer momento de salida es abandonar. ¿Ya? Como voluntario, como voluntaria, abandonar. Pero justamente dejando huella. ¿De acuerdo? Y entonces en este marco, este acompañamiento comunitario con estos tres momentos en el ámbito de la estrategia, lo que posibilita es un fortalecimiento y una legitimidad de la organización que se encuentra en la comunidad. Porque yo seguiré insistiendo mucho. El voluntariado se construye en el territorio. Es el territorio el que le posibilita, ¿sí?, generar procesos de voluntariado. Es ahí lo concreto, con la gente, ¿de acuerdo? Y entonces por eso, en este marco del territorio, de la comunidad, el fortalecimiento y la legitimidad de la organización se construye justamente a partir de ese dejar huella en la comunidad, ¿de acuerdo? Y entonces, pensando ya, corriendo además por el tema de tiempo, ya a partir, digamos, de mirar estas estrategias en estos momentos, la intención es que ubiquemos también las herramientas en el marco de estos momentos, ¿ya? Y aquí les voy a dar el panorama general y arrancamos como para poder conversar de la especificidad de cada una de las herramientas. En el conocer, en el momento de inserción, ¿sí? Son herramientas que centran la atención en la articulación de las problemáticas, pero también en la comprensión colectiva, no del voluntario, de la voluntaria, sino colectiva, de la historia, de las relaciones de poder, de la interacción, de todo cómo se teje, digamos, esta interacción social de los actores en la comunidad, en el territorio y de sus problemas también y sus alternativas, ¿ya? Y entonces en este momento, pensando en las herramientas de trabajo comunitario, podríamos plantear estas dos. Resulta súper interesante porque como ustedes verán incluso en la parte bibliográfica, en las referencias bibliográficas del texto que ustedes tienen, hay también algunos elementos que podrían servir como herramientas para ir pensando este proceso ya de trabajo como tal con la herramienta en el ámbito comunitario, ¿ya? Hemos enfatizado dos, porque de lo contrario eso sería una cosa así gigante, ¿de acuerdo? Hemos enfatizado dos en el momento de inserción, que es esta idea de la observación participante y de la entrevista, ¿de acuerdo? En el marco de lo que sería el segundo momento relacionado con la labor voluntaria, es decir, esta palabrita clave que sería el sostener, terminan siendo herramientas para este momento de la labor voluntaria que permiten reconocer el porqué de la realidad que están viviendo, que se vive en su contexto territorial, en su contexto comunitario, ¿ya? Para desde ahí ir construyendo colectivamente una posibilidad de actuación frente a elementos profundos que tienen que ver con las causas estructurales. O por lo menos con esta idea yo siempre hago como una analogía. Es la posibilidad no solamente de mirar la punta del iceberg, ¿sí?, sino de intentar también mirar lo que tiene que ver con lo que está abajo del mar. ¿Ya? Es una cosa gigante, pero que generalmente, porque además también hay intencionalidades sobre eso, a nosotros nos plantean simplemente esta idea de ir mirando exclusivamente la punta del iceberg, ¿no? Y creemos que esa es la totalidad y no se mira nada más. Entonces la apuesta es cómo desde también la acción voluntaria podamos ir tejiendo un proceso de reflexión que nos permita compartir con la gente a mayor profundidad estas situaciones también estructurales. Y esta apuesta que les estamos planteando en términos de el trabajo con las herramientas es a partir justamente de ubicarlas
en las metodologías de acción, reflexión, acción, que son básicamente metodologías participativas. Y que sabemos, porque de pronto hemos tenido algunas experiencias, y si no sería chévere como poder también irnos acercando a las metodologías participativas de acción, reflexión, acción, se fundamentan en la perspectiva de la educación popular. Y termina siendo espectacular cuando uno mira estos elementos para poderlos ir tejiendo desde esta posibilidad de analizar críticamente lo que está pasando. La acción voluntaria también está en ese marco como un compromiso ético frente a esa realidad, ¿de acuerdo? Y una posición que uno tiene que asumir desde su acción voluntaria y desde su ser voluntario, ¿de acuerdo? Y entonces en ese marco nosotros tenemos estas herramientas, pueden haber muchas otras, como les decía. Roberto. Creo que dejó el micrófono prendido, Roberto. Pensé que quería comentar algo. Entonces, en este marco, nosotros tenemos aquí como herramientas el diario de campo. De este vamos a hablar. El mapa parlante, de este también vamos a hablar. Y de ahí tenemos otros que van tejiéndose en función también de lo que significaría la dinámica propia del ámbito comunitario y digamos, la intencionalidad que tenga el voluntario, la voluntaria, en el trabajo dentro de esa comunidad. Y entonces aquí hay algunas alternativas que tienen que ver primero con un conocimiento de este ámbito mucho más, digamos, cultural, porque el calendario festivo está mucho en el ámbito cultural. ¿Cómo festejan o hacen, mejor dicho, sería más bien estas celebraciones que tienen? Desde incluso el tema de la siembra en el ámbito rural, desde la posibilidad de, qué sé yo, el festejo y la celebración que se hace por las cosechas, etcétera, etcétera, ya en el ámbito rural. Y por otro lado están estas herramientas que tienen que ver con la posibilidad de ir identificando los problemas que la comunidad enfrenta, pero de manera participativa. Y esto significa, y ahí como ir jugando también en la articulación con las otras herramientas, una lectura de los actores. Si uno no conoce a los actores en donde está haciendo su acción voluntaria, entonces, ¿cómo puede incluso mirar las relaciones de poder que se puedan estar tejiendo en ese ámbito? ¿Sí? En la misma línea, la lectura territorial de la realidad. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son estos elementos que están significando esa dinámica propia comunitaria en el ámbito territorial? Por otro lado, desde esa perspectiva, ir construyendo también participativamente planes de acción y propuestas digamos, de acciones puntuales que se puedan ir tejiendo en este vínculo del proceso propio comunitario y de la acción voluntaria que se puede ir tejiendo en ese marco. Y después finalmente, bueno, no sé si finalmente, pero entre las herramientas que estaría como al final de este módulo, perdón, disculpen compañeros, que estarían al final de este módulo, el diseño y la ejecución de proyectos sociales. ¿Ya? Y que aquí yo solamente pongo un paréntesis porque de este no lo vamos a hablar como exhaustivamente en este módulo, o si quieren podemos irlo conversando, pero el detalle es que muchas veces uno cree que los proyectos sociales resuelven la vida de las comunidades. Y vamos a hacer un proyecto y entonces ese proyecto ya más o menos, y no es así. ¿Ya? Hay muchas cosas que tejer alrededor de los proyectos sociales y sobre todo del postulado político que tiene esos proyectos sociales, que muchas veces no se mira como una técnica del hacer. ¿De acuerdo? Y entonces en este marco estaríamos en el momento del sostener, momento de la labor voluntaria. Y finalmente en el momento de la salida de la comunidad, del cierre, es decir, del abandonar, las herramientas de trabajo comunitario lo que nos permiten es, digamos, plantearnos una especie de diálogo sobre la experiencia y los aprendizajes que se han ido tejiendo y que se han ido acumulando en todo el proceso de acción voluntaria que se ha ido también impulsando. Y entonces lo que intenta, digamos, la herramienta, que es lo que busca en este momento de salida de la comunidad, es poder mirar la acción voluntaria y efectivamente cuánto ha dejado huella ahí.
O sea, no es solamente la despedida, ahora sí tengo que salir y me vengo, tengo que dejar los informes y me voy, ¿ya? Sino esta posibilidad de establecer un espacio de aprendizaje conjunto y colectivo con la gente desde las experiencias vividas y a partir de eso, ¿qué también ha significado esta posibilidad de dejar huella? ¿Ya? Que nos permita leer lo que la gente dice y lo que nosotros también podemos estar diciendo. ¿De acuerdo? Y entonces aquí planteamos como dos herramientas que tienen que ver con, digamos, unos elementos más bien de diálogo, ¿sí? De diálogo, del compartir. El uno que lo he denominado sostenibilidad de las propuestas, que está en el marco y que ustedes tienen también la matriz de ir mirando qué cosas son las que se han ido haciendo, cuáles han sido los aportes y cuáles son las perspectivas que tendría ese accionar que se ha hecho. ¿Ya? Y hasta dónde ha llegado y hasta dónde podría estar caminando o seguir caminando. Y la otra que tiene que ver con esto que le he denominado como la historia aún no termina, esta posibilidad de entablar este espacio más empático, afectivo, entre él y la voluntaria hacia la comunidad. ¿De acuerdo? Eso en términos generales. Entonces, hasta aquí como la primera parte que tendría que ver con el tema 3. ¿Sí? Ligado a los principios, a las estrategias y a las herramientas. Entonces, en esta parte yo me quiero quedar un poco para conversar también con ustedes, ¿sí? Para ir mirando básicamente 4 herramientas, así de manera breve, pero sí quisiera que ustedes también puedan compartir sus experiencias a partir de eso, ¿ya? Entonces, no sé si aquí, hasta aquí hay alguna pregunta, he corrido así, como lo quita. ¿Qué me dicen? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario también que sería chévere? ¿No? ¿Nadie? No, permiso. Ah, Miguel, claro. A ver, Sí, cuente. no es que muchas veces el ingreso en la comunidad por experiencia nosotros lo realizamos trabajando con la gente a partir, todo arranca con un diagnóstico participativo, en donde nosotros actuamos como simples canalizadores o un tercero que facilita la comunicación entre ellos para que ellos puedan detectar cuáles son los problemas que tienen que enfrentar y cómo se pueden ir priorizando los problemas y cómo se pueden ir viendo cuáles son los problemas realizables, atendibles a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Y también en el momento de llegada, veo que hay un mapa de actores allí. Es muy importante cuando llegamos a comunidades llegar hasta la casa del líder, generalmente el presidente de la comisión vecinal, el que te da una panorámica de cómo es la comunidad. Y ahí vos te enterás de cuáles son las personas claves. Cuando uno entra en confianza con esas personas, automáticamente vos puedes sacar hasta qué tipo de carácter tienen esas personas y ya sabes más o menos cómo establecer tu llegada hasta ellos. Entonces, sirve mucho y también la salida. La salida es cuando uno va midiendo las habilidades que ese grupo de personas va desarrollando ya prácticamente y de la forma de enfrentar los problemas que ellos mismos detectaron. Sí, chévere, Miguel. Y yo ahí solamente para enfatizar, cuando uno golpea la puerta del líder dirigente, se te abre la puerta de la comunidad. Y eso es clave también. De lo contrario, si te cerró la puerta en la cara del líder comunitario, la comunidad te cierra también en la cara la puerta. Y eso es efectivamente clave. Gracias, Miguel. Paula. Siguiendo la línea de mi compañero, nosotros, por ejemplo, como organización, no vamos a ningún lugar donde la comunidad no nos haya invitado. Nosotros siempre decimos que no es lo mismo que Miguel, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es lo mismo que Miguel me llame y me diga y me invite a su casa y me pida la ayuda y me diga, mire, yo necesito su ayuda, camine, la invito a mi casa, que me abra sus puertas y que yo pueda ver la forma de vida de Miguel con toda la confianza que Miguel me está dando,
a que yo llegue de buenas a primeras, le tumbe la puerta a Miguel y le diga, camine a ver que es que yo lo quiero ayudar. Obviamente Miguel me va a recibir agresivamente, primero porque le estoy tumbando la puerta de la casa, ¿cierto? Ah, Y segundo porque yo estoy asumiendo que Miguel necesita ayuda y a lo mejor Miguel no necesita ninguna ayuda, yo es que la quiero embutir por los ojos. Entonces nosotros por eso no vamos a ningún lugar donde no nos llamen y ha sido muy lindo porque pues ha sido triste y bonito, ha sido bonito porque nos han abierto muchas puertas, porque nos han llamado, invitado a muchos lugares, pero ha sido triste ver pues que haya tanta necesidad en nuestro país que cubrir y que en muchas ocasiones no las podamos cubrir todas. ujú, ujú. Gracias, Paula. Es clave, ¿no? Efectivamente. Ahí hay un sentido también de reconocimiento de que ese otro no es al que tenemos que nosotros irle a salvar porque no somos los salvadores. Es ir a compartir con ellos, construir con Jenny, ellos. Dime. y además hay una cosa, y es que cuando Miguel es el que me abre la puerta, cuando la comunidad es la que me abre la puerta, me deja ver con naturalidad su forma de vida, ¿sí me entiendes? Y Sí, eso me permite poder observar claramente. A veces Miguel me puede decir que él tiene un dolor de estómago y él solamente necesita que le lleve un médico para que le cure el dolor de claro, estómago. claro. Pero resulta que al abrirme las puertas me permite observar, por ejemplo, que no tiene agua potable o que Que las no se alimenta condiciones de bien. higiene no son adecuadas. Entonces yo en esa observación me doy cuenta que obviamente sí, Miguel tiene un dolor de estómago, Ujú. pero que hay un tema de fondo que se puede arreglar con algo mucho más fácil o con algo más certero y así le evito a Miguel futuros dolores de estómago, ¿sí ves? Entonces hay un cambio real en la forma de vida de Claro, Miguel. Miguel, claro. perdona ahí porque te hice doler el estómago, pero era un ejemplo. Claro, pero que además está en el marco de lo colectivo, ¿no? O sea, no es solo el Miguel, sino el barrio en el que está Miguel y cómo comparte y cómo interaccionan en el barrio Miguel y el resto. Ya le pusimos de ejemplo a Miguel, ¿de acuerdo? Entonces termina siendo una riqueza que no solo ve la particularidad de uno o de una, o sea, como persona, sino también el contexto en el que interactúan y ahí están una serie de factores que pueden estar o limitando o ampliando esa posibilidad de entrar. Qué chévere. Edison, gracias. Bueno, que lo que pasa es que Allá. yo no compartí la idea de Paula, porque desde mi realidad es otra. Entonces, por ejemplo, no esperamos a que nos inviten, sino más bien vemos donde se requiere nuestro aporte. Entonces, siempre aportamos cuando notamos que los líderes barriales en ciertos acercamientos que de pronto tenemos, vemos que son muy activos y que ciertos lineamientos de nuestra organización podrían relacionarse a sus propuestas que ellos pueden tener. Entonces, nuestra propuesta es recuperar espacios públicos. Entonces, si vemos un parquecito que no presta las garantías en el tema de protección a niños, en el tema de que está un poco desgastado, hacemos la propuesta técnica y generamos esa empatía con los líderes barriales. Y nos ha causado impacto porque después de generar esa acción, al ellos entregar la rendición de cuentas, porque acá es obligatorio el tema de, nos han considerado para ser veedores de las buenas acciones que ellos han venido realizando con comunidad. Entonces es como algo contrapartida a lo que decía Paul. Solo era eso, pero... Ujú. Edison, pero eso que dices de los líderes, ese es lo que yo te digo de invitación, o sea, es más o menos complementario a lo que decía Jenny, que te abran las puertas es justamente que el líder esté de acuerdo. Si el líder no te abre las puertas y el líder no te invita y el líder no te deja pasar, mejor dicho, el líder es el portero, aunque en ocasiones, y ahí voy a refutar de pronto algo que decía Jenny, hay ocasiones donde uno en algunas comunidades, o al menos aquí en Colombia, hemos Me entrado invita. sin autorización del líder, pero por invitación directa de la comunidad. O sea, el líder no quiere que entremos porque nos vamos a dar cuenta de cosas, pero la comunidad sí. Entonces entramos aunque el líder no quiera, porque la comunidad es la que nos invita. Y ya me Sí. quedo calladita porque si me dan cuerda No, hablo. no, chévere, Paula, chévere los aportes, porque ahí hay que partir, Sí, digamos, justamente de que la realidad no es única. Y hay distintas particularidades de los territorios y comunidades, así como de los actores, con los que se tiene que ir interactuando para el trabajo voluntario.
Entonces, si fuera una receta, esto sería genial. Lamentablemente no es así, pero hay tendencias comunes que van, digamos, priorizando algunos elementos. Lo que acabaste de decir, Paula, hace un momento termina siendo clave, porque efectivamente hay líderes negativos, ¿sí? Que no te abren la puerta. Nosotros estamos aquí, yo tengo el voluntariado allá en Esmeraldas, y hay un proceso en el que se quieren apropiar de una zona de reserva, y es el propio alcalde el que dice que es dueño de una parte. ¿Ya? Entonces es una cosa seria. Él no va a dejar que, por ejemplo, en la realidad se pueda ir puntualizando una lucha frente al tema de la reserva de esa zona, que es Machichindul, en Esmeraldas, ¿ya? Jenny, Dígame. sí, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Paula, porque pues aquí en Claudia, se te cortó el audio. Algo pasó con Claudia. Le dejamos pendiente porque me pidió la palabra, parece que estaba primero Mariano, Marcus. Mariano y Mariano. Marcus. Ya. Mariano y Marcus. Entonces, Mariano, cuéntenos. Sí, muchas gracias, profesora, compañeras y la compañeros. comunidad, Jenny, por favor, Jenny. Claudia, disculpa, como se cortó, ya sí, le dimos la palabra a Mariano. Mano, ¿Ya? cedo otra vez, vale. cómo no, escuchémosle a Claudia. Ya, Adelante, Claudia, adelante, por siga, favor. siga, te cede la palabra. Sí, no sé si me alcanzaron a escuchar. No, otra vez se te cortó. Creo que vas a tener que apagar la imagen, me parece, el video, y de pronto ahí puede mejorar el audio. Qué pena. Bueno, sigamos, Mariano, ¿te parece? Bien, me parece muy bien. Solo para Digamos que compartir hay, brevemente nuestra experiencia. Nosotros somos una organización comunitaria vecinal de carácter nacional y nosotros somos la comunidad. O sea que los proyectos implementamos con nosotros. Eso logramos hace 21 años. 21 años atrás, todas las organizaciones que trabajaban en el Paraguay, lo comunitario y urbano, trabajaban con nosotros. Nosotros lo que hicimos es hacer un salto de cualidad y empezar a desarrollar nuestra forma de ver y pensar de lo que tenía que ser comunitario. Y para no alargar, voy a comentar 3 ejemplos nada más. Todas las organizaciones no gubernamentales, porque hay que entender que en Paraguay hasta el año 1989 teníamos al dictador. Las primeras elecciones municipales se hacen en el año 1991. Y todas las organizaciones que trabajaban lo participativo, lo comunitario, hablaban de la autogestión como modelo de desarrollo y hablaban del trabajo vecinal y el trabajo comunitario. Nosotros, cuando asumimos nuestro rol de protagonista e independiente, empezamos a hablar de la cogestión. Hablamos de que la comunidad debe sentarse con las autoridades a desarrollar el modelo de barrio o municipio que quiere. Y nos fuimos, tuvimos la suerte de ser invitados en la Argentina y copiamos de la Argentina la palabra vecinalismo como algo mucho más integral de lo que era una organización comunitaria que solo trabajaba la infraestructura física, no la infraestructura mental. Por eso empezamos a trabajar con las comisiones vecinales temas polémicos, por ejemplo, en aquel momento y hasta hoy día todavía, como salud sexual reproductiva, derecho de las personas con discapacidad, equidad de género, no a la violencia doméstica y otros programas innovadores. Pero concluyo para no ser muy extensivo. La independencia y la autonomía tienen mucho que ver con una visión y con recursos. Porque si una organización quiere llevar adelante sus proyectos, su visión, es como el adolescente que quiere ser adulto, pero quiere ser mantenido todavía por los padres. Y durante todo el tiempo que te mantiene tu mamá y tu papá, te dicta las reglas de conducta. Bueno, si vos querés tener tus propias reglas de conducta, tenés que tener un trabajo. En el caso nuestro creamos la escuela vecinal, que es un programa de formación cívica y laboral. Y tenés que tener los recursos para poder sostener esa idea llamada escuela vecinal. Nada más quería compartir en el marco de este debate y me gusta mucho su clase, profesora. A mí me gusta mucho su clase. Muchas gracias. Gracias, Mariano, gracias. Yo creo que termina siendo clave el hecho de que, digamos, y por eso para mí es fundamental, en términos también de estas lecturas que podamos hacer del territorio y la comunidad, el hecho de que no podemos dejar ninguno de los campos o dimensiones
a un lado. Y en la acción voluntaria eso termina siendo clave. ¿A qué voy? Con lo que decía Mariano, esta perspectiva política que está cruzando, porque hay unas relaciones de poder que se tejen permanentemente, justamente porque digamos, en la interacción con los actores no hay armonía, no todo es lindo, digamos, el conflicto también está presente en el territorio y desde esta perspectiva de la comunidad. Y esa es una lectura que como acción voluntaria, desde nuestra condición de voluntarios y voluntarias, tenemos que mirar, ¿ya? Porque no podemos, justamente ese es un planteamiento como principio, no hay neutralidad. Nosotros tenemos que ir con una posición también clara frente a esa realidad. Y en ese ámbito significa que nosotros también tengamos necesariamente que mirar los ejercicios de poder que se tejen al interior. Si no, tendríamos una mirada ingenua. Y ya hemos visto desde estas perspectivas que hemos ubicado en el segundo módulo sobre el voluntariado, eso termina siendo digamos, un elemento que nos deja solamente en esta idea de acción, 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 acción. Y entonces, en el marco del territorio y de la comunidad, hacemos una acción voluntaria de surfeo. Nos damos la vuelta, la pasamos ahí como planteando que vamos a ir a resolver las cosas y termina que no la miramos de fondo. Marcus. Gracias, encantado con esta última clase. No me cabe todavía en la cabeza que esta sea la última clase, pero un saludo cordial a todos desde la Amazonía. Y pues sí quisiera contarles algo de la realidad que sucede en la Amazonía. Entonces decían los compañeros, ¿esperamos a que vengan a pedir la ayuda o vamos a pedir la ayuda? O sea, digo, depende, ¿no? Y también un comentario o una afirmación que se hizo antes acerca de que si nosotros en un momento dado podemos tomar partida, ¿no? En una decisión de una comunidad, por ejemplo. Con la experiencia sí se puede hacer, porque aquí en la Amazonía, por ejemplo, en las comunidades no saben decidir sobre el futuro que quieren. Para poner un ejemplo, vienen los gobiernos locales, el Consejo Provincial o la alcaldía, el gobierno local, que puede ser el gobierno parroquial o el municipio, ¿no es cierto? Y vienen a priorizar necesidades en una comunidad. Los municipios siempre priorizan temas de infraestructura. Y entonces en la comunidad les hacen creer que una cancha de fútbol es más importante que un aula, por ejemplo. Entonces la gente se acostumbró a eso, ¿no? Y siguiendo la línea del dolor de estómago, o sea, vamos a llevar como voluntarios medicinas para estar surfeando, como tú dices, o vamos a las causas. En todo caso, pues hay que buscar la manera de resolver las dificultades que tienen las comunidades atacando las causas, ¿no es cierto? En todo caso, pues, por ejemplo, en una comunidad de acá cerca, preguntaba yo si en la chacra tienen medicinas naturales y decían que ya no, porque van a la farmacia y es más fácil comprar una pastillita, ya no tienen una hierba para el dolor de estómago, ¿no? Entonces, eso, hay instituciones públicas también que ayudan a resquebrajar en la parte organizativa. El MAGA, por ejemplo, viene, que es el Ministerio de la Agricultura, viene y por formar muchas asociaciones, porque ese es el encargo que tienen los técnicos, resquebrajan a las comunidades y luego nosotros los voluntarios tenemos que hacer el trabajo de que haya un ambiente comunitario porque ya estaba resquebrajado por técnicos que vienen de instituciones públicas a formar muchas asociaciones en una sola comunidad. En una comunidad, para ser claro, hay como 10 asociaciones y hablamos que, exagerando, hay 18 familias ahí en la comunidad. Más o menos eso para que entendamos que si vamos a hacer una acción en una comunidad, depende, ¿no es cierto? Depende el contexto de la comunidad. Si mientras más nosotros como voluntarios nos adentramos en la comunidad, en las problemáticas, en las dinámicas, vamos a entender cómo ayudar a solucionar los problemas, como digo siempre, por las causas y no por los efectos. Gracias. Gracias, Marcos. Yo me quedo con esa última parte porque termina siendo clave. Efectivamente que uno no tiene una forma estándar de los ámbitos territoriales en los que va a hacer acción voluntaria, sino que efectivamente un primer elemento de inserción en la comunidad es conocer,
¿ya? Si uno no conoce la dinámica, si uno no ubica las relaciones de poder, si uno no mira incluso cuáles son sus formas cotidianas de relación, de, qué sé yo, digamos, formas que incluso para uno podría ser, no significar nada, pero para la gente, para la comunidad termina siendo súper importante. Si eso no se mira, entonces, ¿cómo podemos nosotros plantearnos ese reto de la inserción? Y mucho menos, y voy a insistir mucho, voy a decir como insistente, no dejamos huella, porque lo que vamos es justamente simplemente hacer una acción ahí que nos plantean como requisito y listo, ¿ya? Claudia, te doy la palabra, si puedes hablar, por favor. Ay, qué pena, es que me está molestando el internet. Qué pena. Sí, pero bueno, básicamente estoy de acuerdo con lo que decía Paula anteriormente y con lo que dice ahorita Marcus, porque a veces las comunidades no, digamos que lo primero que hacen es buscar fundaciones y entidades, pero no se acercan directamente a su gobernación, como me pasó, digamos que con la misión del Cauca. La gobernación del Cauca desconocía totalmente las necesidades de las poblaciones indígenas que hay en los resguardos del Cauca. Cuando nosotros hicimos la misión, nos acercamos a la gobernación del Cauca y ellos, total, desconocían las necesidades puntuales que tenían. Y a su vez el gobernador nunca nos dejó entrar porque pues sí se le enviaban los recursos, pero los recursos se estaban desviando para otras necesidades. Entonces, básicamente sí es importante la invitación de las comunidades a que entremos, a que nosotros entremos así, digamos, como tan bruscamente a tocarles la puerta. Entonces, es básicamente eso. Sí, y ahí justamente en esta perspectiva que les decía del conocer para un poco avanzar también en las herramientas, tiene que ver, digamos, a ver, en estas diferencias que nosotros vamos ubicando, porque parte justamente de ese conocer para también saber qué es un proceso heterogéneo, todo lo que significa la acción en el territorio, la realidad en el territorio, termina siendo como importante el poder ir referenciando también un trabajo que tenga que ver con reconocer que hay una realidad que está estructurada ahí. Hay unos intereses que se han puesto en juego desde mucho tiempo atrás, que han manipulado también a las comunidades y que les hacen ver efectivamente, y eso yo creo que hay un común denominador, no solamente, yo estoy hablando desde la experiencia en el Ecuador, pero creo que es muy común también en los otros países, ¿sí? Que terminan envolviendo en una idea a las comunidades simplemente para hacerlas beneficiarias de una cosa, de algún tema, de alguna situación, ¿ya? Y eso hace que efectivamente comience a cubrirse, es como poner una venda en los ojos para simplemente mirar las cosas inmediatas, con un tema de beneficio. Y hasta ahí llega, ¿ya? Compañeros y compañeras, luchar contra eso también significa el pensar este compromiso en el marco del territorio de la acción voluntaria, ¿ya? Y todo lo que hemos visto anteriormente, esta perspectiva del voluntario caritativo, etcétera, etcétera, y todas estas características que le definen a los tipos de voluntariado, termina también uno, digamos, con esta necesidad de ir planteándose el reto, y por eso la importancia de la legitimidad que tendría la organización en ese ámbito, ¿ya? Porque también ahí está el compromiso del voluntario, de la voluntaria y de la institución con la que estamos trabajando. ¿Cuál es el horizonte que le estamos apostando en ese marco? Vamos a seguir haciendo un trabajo de surfeo, vamos a seguir haciendo un trabajo de beneficencia. ¿A qué le estamos apostando? ¿Cuál es el horizonte? ¿De acuerdo? ¿Qué tendría? Y eso significa en este momento, ahí sí va a ser como una perspectiva más personal, en este momento replantearse. Y yo les digo también, discúlpenme, yo siempre hablo o trato, porque es mi experiencia también, o sea, teníamos nosotros una perspectiva completamente distinta hasta antes de la pandemia. Íbamos a hacer un encuentro internacional justamente por lo de octubre que pasó aquí en el 2019, con escenario de octubre que fue un acontecimiento. Nos cambió todo. Y la dinámica que se teje ya en Esmeraldas, en las comunidades, en esta perspectiva, replanteó todo. Y entonces, ¿cuál es el reto que nos estamos, digamos, como organización y como voluntariado, planteando justamente para que
digamos, establezcamos ahí unas estrategias que nos permita también mirar esta otra realidad que se está jugando. ¿De acuerdo? Y entonces, no sé si alguien más quiera participar, qué chévere, que esto nos permite a nosotros también ir conociendo, ir compartiendo estos aprendizajes que terminan siendo riquísimos. Pero un poco para ir avanzando, en esa perspectiva, yo sí les invito, porque tenemos ahí un serio problema, compañeros y compañeras. Muchas veces, yo insisto, porque además en el documento está, las herramientas de trabajo comunitario, ¿sí? Siempre, en cualquier circunstancia, se definen sobre una intencionalidad. ¿Sí? No es la técnica por la técnica, no es la herramienta por la herramienta, ¿ya? Y suele pasar que lamentablemente nos movemos en un ámbito, no solamente en la acción voluntaria, yo estoy ahí como ampliando el espectro de muchas acciones que se tejen en el marco de las ONGs y del mismo sector público, que plantea a la técnica como en sí misma la técnica, y no importa el objetivo. Y entonces la apuesta que tenemos que mirar y la invitación que les hacemos con este módulo también desde la perspectiva de las herramientas es poder ubicarlas no como el fin en sí mismo, sino como el medio. ¿Ya? Y el medio que en el marco de lo que estamos planteando en este momento tiene que ver con el medio para desarrollar las estrategias, el medio para lograr un proceso de inserción en la comunidad, con todo lo que ustedes han contado desde las experiencias que significan una digamos, una heterogeneidad de las comunidades y de los territorios, ¿sí? Pero también esa necesidad de ir ubicando desde ese medio, como la herramienta como medio, la posibilidad de estas estrategias del trabajo, la labor voluntaria y la salida de la comunidad, ¿ya? Que no se vuelva, en términos generales, la herramienta como el fin último. Y les cuento, y ahí pongo el paréntesis porque suele pasar, que es lo que ya hace un rato mencioné, el tema de los proyectos sociales. Se vuelven el fin último y no el medio para alcanzar algo. ¿Sí? Y entonces ahí también a veces en esta, digamos, necesidad de estas acciones urgentes nos perdemos y se nos escapan este tipo de elementos. Entonces termina siendo fundamental que todo el tiempo tengamos que estar regresando. No es el fin último la herramienta, es el medio para alcanzar algo. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, aquí yo no sé si podemos como seguir avanzando, alguien quiere comentar algo. Yo voy a hacer un barrido ahí general, porque yo sé que también obviamente ustedes tienen una experiencia sobre este tipo de elementos y me gustaría, no sé, antes de nada, antes de entrar, si ustedes me cuentan, o por lo menos podemos alzar estas manitos de ahí del Zoom, ¿quiénes han hecho un trabajo comunitario aplicando herramientas como las que están en los módulos o cualquier otro tipo de herramientas? ¿Quiénes han hecho un trabajo comunitario? Ya, 3, 4. Ya. El resto no hemos tenido esa experiencia de trabajo comunitario para aplicación de estas herramientas. Pregunto. Más bien estoy preguntando. Sí, tenemos experiencia, profe, no estoy pudiendo nomás levantar mi manito. Ah, ya. Mariano. Sí. Con Miguel, ya. Toda nuestra vida trabajamos lo comunitario. Yo vivo, claro. Imagínense en Asunción, yo vivo en una calle que se llama vecinalismo. Mi calle se llama vecinalismo. Hemos hecho en la capital toda una campaña de infraestructura y ponerle nombre a las calles. Por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, la calle se llama Fraternidad, Solidaridad. Yo vivo, mi calle, yo vivo en una esquina y mi calle es vecinalismo, esquina Santa Rita por la planta de Santa Rita, o sea, reivindicando la flora de Paraguay. Trabajamos mucho el tema de desarrollo comunitario que va más allá de la infraestructura física nada más. Y podemos compartir cuando usted diga, profesora. Perdón, no puede. No, Jenny, por favor. Jenny, por favor. No, qué chévere, sería riquísimo poder compartir también ahí cuáles han sido las experiencias, eso en el trabajo cotidiano nos enriquece. El resto me parece interesante porque creo que ahí, insistiendo mucho, perdonarán por favor, o sea, si nosotros miramos, yo quisiera como ubicar este escenario de
en términos de los módulos, de ir mirando, o sea, la acción voluntaria y todo el proceso que hemos venido desarrollando tiene que caer como una especie de embudo hacia un lugar. ¿Cuál es ese lugar? El territorio. O sea, la acción voluntaria no se hace en el aire, ¿no es cierto? Y entonces, en muchas de las organizaciones que podemos estar planteando el tema de la acción voluntaria, desde particularidades de trabajo, así como ya muy específico, es también pensar esa posibilidad de ir mirando que en cualquier circunstancia la acción voluntaria se conecta a la comunidad, ¿sí? Si estamos hablando de estos grupos, bueno, no sé, digamos, no tengo así como mucha especificidad, pero algo que decía también ahí Marcus, el trabajo que se está haciendo con con las personas que tienen situaciones precarias y que podrían estar como también colaborando desde la organización en donde desarrolla su acción voluntaria, termina también ubicándose en un espacio, ¿ya? Un espacio-territorio. ¿De acuerdo? Y entonces esa marcada referencia del espacio-territorio puede ser nuestra accionar para que podamos nosotros ir planteando un reto desde el horizonte que podría también replantearse la organización. Entonces, ese es uno de los cuantos retos que tenemos, porque en los otros módulos obviamente habrán ido delineando, ¿no? Pero termina siendo interesante, porque esa posibilidad de ir trabajando, por ejemplo, si hay voluntariado que viene del exterior, viene a la acción voluntaria aquí como para intercambio y todo eso, también requiere de un proceso de compartir estas herramientas y estas experiencias para los voluntarios que vienen y que, digamos, haya la comprensión de que es necesario insertarse en la comunidad y la inserción significa primero conocer, no solamente ir a decir que yo voy a hacer tal cosa y ya. ¿Me explico? Y entonces, justamente por eso ya mirando que la mayoría de compañeros y compañeras no han tenido esa experiencia, ¿les parece que podamos como ir acotando y los compañeros y compañeras que han tenido esa experiencia podemos ir nutriendo? ¿Les parece? Así brevemente. Sí. Entonces, en ese marco yo voy a hablar sobre tres herramientas en la parte que tiene que ver con la inserción o el momento de la inserción a la comunidad. El diario de campo, que se conoce como bitácora, la observación participante y la entrevista, ¿de acuerdo? Y entonces voy a empezar con el diario de campo. El diario de campo termina siendo un elemento básico en el trabajo que uno como voluntario o voluntaria hace. ¿Por qué? Porque termina, bueno, primero, estoy como yendo en desorden, no estoy leyendo en realidad, pero el diario de campo termina siendo conocido también como bitácora porque fue utilizado para la navegación como un diario que registraba los acontecimientos de las travesías que realizaban en alta mar. ¿De acuerdo? Y entonces por eso también se lo reconoce como bitácora. Termina siendo un elemento clave en la acción voluntaria porque permite, por un lado, recoger y registrar todo lo que estamos viviendo como procesos ahí cotidianos que nosotros enfrentamos en nuestra diaria labor cotidiana voluntaria, ¿ya? Pero además también nos permite a nosotros ir jugando con el, digamos, con el escribir, con el narrar, con el relatar las percepciones y las interpretaciones que los compañeros y compañeras de los espacios comunitarios en donde estamos viven, dicen, ¿de acuerdo? Y termina siendo rico porque incluso hay muchas frases que podrían ser significativas para darle un valor más allá de lo que uno pensaría. Y recoger eso termina siendo súper valioso, ¿ya? Pero también, por otro lado, termina siendo este diario de campo un instrumento que le permite al voluntario o voluntaria, que nos permite a nosotros plantear también nuestra mirada frente a esa realidad que vivimos en la comunidad. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia, lo que hemos sentido, nuestras angustias, nuestras frustraciones, nuestras alegrías? ¿De acuerdo? Y entonces ahí, en la referencia que tenemos en el módulo, nosotros ubicamos como esta particularidad. A mí me parece súper chévere porque, digamos, cuando hay esta posibilidad de escribir, yo hago el diario de campo en el trabajo también que suelo hacer de investigación. Entonces, es como tener, yo le divido, ¿no? Es un cuaderno que se le divide, ¿ya? Bueno, cada uno se acomoda.
Y entonces en una parte está todo lo que uno mira, observa, escucha, que a veces lo narra incluso tal cual, ese rato, pues se va un ratito y escribe para no olvidarse tal cual como dijo la persona, ¿no es cierto? Y en el otro lado el tema de las interpretaciones, cómo yo miro qué se me ocurrió a mí en ese momento, ¿de acuerdo? ¿Y por qué siempre como la sugerencia de no poner las dos cosas? Porque a veces suele pasar, y no sé si a los compañeros y compañeras que han tenido esa experiencia con el diario de campo, cuando uno pone en la misma parte la descripción de las actividades, de los sentires de la gente, etcétera, etcétera, y ahí mismo pone la interpretación de uno como voluntario y voluntaria, no sabe si fue de uno o fue de las personas de la comunidad. Y entonces, no, es mejor como separar. Eso ayuda también a diferenciar qué es lo que yo estoy pensando como voluntario y voluntaria en esa experiencia, ¿ya? Y de esto pueden haber cosas riquísimas en términos de los diarios de campo. Estos diarios de campo que fueron planteados, si bien desde esta idea de la navegación como bitácora, el diario de campo fue desde la línea antropológica de ir a conocer los distintas culturas y a un antropólogo se le ocurrió el tema del diario de campo, ¿ya? Para registrar lo que vivía en esas experiencias. Entonces termina siendo riquísimo poder tener como esta referencia del diario de campo, ¿de acuerdo? Por favor, yo voy a seguir avanzando, pero si hay algún comentario, quieren preguntar algo también, me cortan, ¿ya? Y entonces este diario de campo, si bien está en el marco de lo que sería en el módulo, en el segundo momento que tiene que ver con la labor voluntaria, yo lo quise colocar aquí porque es un diario de campo con el que iniciamos absolutamente todo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a, digamos, la intención o la invitación es que tengamos un diario de campo desde el día que nos estamos acercando a la comunidad, al territorio en donde vamos a hacer nuestra acción voluntaria, ¿ya? Y también invitar a quienes están haciendo, que se vienen del cambio, que vienen a trabajar el tema de voluntariado, para que puedan registrar, ¿sí? En un diario de campo estas experiencias y también esto que dice, ¿de acuerdo? En la misma perspectiva de las herramientas de inserción está la observación participante y como ustedes ya habrán, digamos, ubicado en algunas experiencias, en el caso de las personas que han tenido esa posibilidad, el tema de la observación termina siendo clave, porque a veces, digamos, uno va y no comienza a registrar visualmente lo que está pasando en la comunidad. Uno va preocupado al querer hacer. Es decir, y a ver, yo tengo que hacer esto y no mira la dinámica de la comunidad. Los procesos que se dan en esta, digamos, cotidianidad que muchas veces termina siendo imperceptible, porque como está ahí en las formas aceleradas, no se da cuenta de cuáles son las formas en las que, qué sé yo, las mujeres comparten, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuáles son los espacios en donde se concentran de pronto más las personas que están recelosas para poder compartir? Bueno, hay una serie de elementos que ahí ustedes me podrían dar una serie de ejemplos también, compañeros y compañeras, ¿sí? Pero el tema es que la observación, a veces uno puede pensar que la observación es simplemente ir a mirar, a ver, ¿ya? Pero no, resulta que cuando uno busca la inserción en la comunidad, lo que intenta también es tener como una especie de intencionalidades y de elementos que nos permita ir sistematizando qué es lo que yo quiero ver, ¿de acuerdo? Para con eso ir recogiendo estos elementos más significativos que me permitan ubicar esa intencionalidad de lo que yo he querido ver, ¿de acuerdo? Lo que he querido observar, ¿de acuerdo? Y entonces en ese marco, la observación es disponerse a prestar atención. Y aquí me encanta un planteamiento que se hacía en el marco mucho más amplio. La observación consiste en pensar lo que miramos. O sea, no es solamente ver así como, ya, es pensar sobre lo que estamos nosotros mirando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces requiere de algunos elementos que nos permita también tener una claridad de con qué intencionalidad, ya que les había dicho hace un momento, con qué intencionalidad nosotros estamos yendo para la observación. Este es como un primer elemento. Pero otro elemento tiene que ver con esta idea
de que uno no solamente va y observa digamos, las interacciones, también observa los espacios, los tiempos, las personas, ¿sí? Y los comportamientos, obviamente, las relaciones, los sistemas, las maneras de actuar, los lenguajes que se tejen ahí y los sistemas que van configurando esa cotidianidad de la comunidad. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí, digamos, hay como algunas posibilidades de ir pensando cuáles serían en términos de la inserción de la comunidad desde esta perspectiva de la observación. Algunas actitudes básicas que han estado también recogidas en este trabajo que hizo la Cris con los módulos anteriores de esta síntesis que yo les estoy recogiendo, ¿ya? En el marco de ir a compartir en esta inserción con la comunidad a una observación participante, de entrada uno tiene que tomar una actitud de huésped y no de dueño. ¿Ya? Es lo que decían hace un momento, uno tiene que esperar que le invite el Miguel a Paula para poder entrar, ¿de acuerdo? Entonces no puedo yo ir a una casa a decir que, que no es lo adecuado, que el sillón de pronto no está en el lugar que corresponde, porque uno va como huésped. Lo mismo sucede. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que en esta, digamos, idea también que se teje de la propia comunidad, comienzan como digamos, a establecer una relación de subordinación. Y entonces, quien va en la acción voluntaria, como vamos en acción voluntaria, entonces decimos, bueno, entonces aquí nosotros vamos a organizar y reorganizar todo lo que consideremos. ¿Sí? Yo sé que en el caso suyo habrán diversas experiencias, pero yo estoy hablando como de un marco mucho más amplio y general, ¿de acuerdo? Entonces, una actitud de huésped y no de dueño. Reconocer desde dónde nosotros estamos mirando. Y aquí termina siendo súper interesante, ¿de acuerdo? Porque aquí, y aquí nos podríamos meter con un rollo ahí, con el tema de cuál es la posición que tenemos. Siempre nosotros vamos, yo siempre les digo a los compañeros y compañeras de la U, nosotros siempre vamos cargados de una mochila. No podemos dejar la mochila a un lado e irnos supuestamente con una idea en blanco, porque nosotros tenemos también como voluntarios y voluntarias una historia de dolor, de tristeza, de alegrías, de frustraciones, una historia nuestra. Y nosotros y nosotras como voluntarios y voluntarias vamos cargando esa mochila, ¿ya? Y entonces eso debemos tener como conciencia frente a ese acercamiento y esa inserción en la comunidad. ¿Desde dónde estamos mirando nosotros? ¿Cuáles son los sesgos con los que nosotros vamos? ¿De acuerdo? Y termina siendo clave, porque entonces cuando yo reconozco esta mochila con la que yo voy cargada, voy también con la posibilidad de compartir esa mochila y de irme descargando de algunas cosas que podrían ser como prejuicios de una realidad que no estaba, o de una forma de relación con ese otro. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos con los tiempos? Perdónenme. Nos quedan 20 minutos, Miriam. Voy a seguir corriendo. Por otro lado, evitar el uso de aparatos que puedan incomodar a las personas. Eso sí es una cosa que termina siendo clave, porque, claro, el tema de ir y filmar sin haberles pedido permiso para que podamos hacerlo, o sea, podemos filmarles, no tienen ningún problema, ya, pero si vamos y simplemente prendemos nuestros celulares ahora, ¿sí? Y comenzamos a filmar, eso es un invasivo, completamente invasivo, ¿sí? Y es irrespetuoso, completamente. Entonces, pidamos, es como cuando uno va a hacer las entrevistas, que ya me meto en ese rollo, cuando uno va a hacer las entrevistas, coge y prende la grabadora. No, pidamos permiso para grabar. No podemos ir y prender la grabadora así y tomar lo que dice, porque no es invasivo, incomoda, ¿de acuerdo? Y evitar registrar la información durante la observación, porque eso termina cosificando a las personas, ¿ya? Esa idea, porque además el juego es poder plantearnos en esta observación participante en la que uno puede involucrarse en la dinámica
que se busca observar. Ese es digamos, el elemento de participación. No soy Sherlock Holmes, se llama, ¿ya? Que va con su lupa a indagar ahí y entonces va viendo a la distancia. No, forma parte. Sabemos que eso de la dinámica en la que uno está ahí, como también involucrándose en la comunidad, puede generar un cambio de esa dinámica, sí, pero es parte también del proceso de inserción. Y tenemos que estar conscientes de que eso efectivamente nos da una lectura que podría ser en ese momento algo, no sé si falsa, pero sí no real de lo que sucede cotidianamente. Pero es parte también. No ir como los inspectores que solamente van a supervisar, porque eso genera resistencias, genera incomodidades y también hasta puede generar antipatías, ¿no? Por supuesto. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuáles son los pasos en el marco de lo que sería la observación participante? ¿Cómo se observa? Verán, a mí me encanta y por eso yo le tomé estos 2 puntos que la Cris había trabajado en los módulos anteriores, ya como, digamos, pedagógicamente para usarlos, porque uno con las preguntas pedagógicamente termina siendo elementos riquísimos. Es el elemento central de la educación popular, la pregunta, ¿ya? Y entonces, sobre la base de la pregunta, uno puede ir desarrollando elementos que le permiten comprender esa realidad comunitaria, las interacciones, los tejidos incluso de conflicto que se dan ahí. ¿De acuerdo? Y entonces, en este marco, ¿cuáles podrían ser los pasos que uno puede ir armando en función de la observación participante? ¿Ya? ¿Cómo observar? ¿Qué es la modalidad? ¿Sí? Yo voy a interactuar con la gente, voy a distanciarme, voy a ubicar los elementos sobre los cuales intenciono mi observación, o voy simplemente a ver lo que pasa, ¿ya? ¿Desde dónde observamos? ¿Qué se articula al primer momento? ¿Cómo hacemos? ¿Somos estos observadores con la lupa que los miramos desde afuera? ¿O somos los que nos involucramos vinculado a la modalidad? ¿Qué queremos observar? ¿Sí? No es ir y hacer como una panorámica como de 180 grados de mirar todo, porque sabemos que la retina y nuestra mente y nuestra historia además es la que marca una forma de lo que miramos, lo que nos llama la atención. Entonces, para poder no mirar la totalidad, porque es imposible hacerlo, es intencionar qué es lo que queremos mirar. ¿Ya? ¿Cuándo observar? Esa temporalidad. Vamos a hacerlo en qué momento, en este momento de la inserción, ¿hasta cuándo? ¿Qué vamos a, bueno, a pesar de que el tema de la observación es una técnica y una herramienta recurrente, uno siempre pasa observando. En las interacciones con la gente siempre pasa observando. ¿Y cómo observar? Ahí la técnica de registro. ¿Sí? Yo voy a hacer el con qué, perdón, observar. Voy a hacer el registro después de estar con la gente y voy a escribir en mi diario, voy a establecer los elementos, voy a plantearme previamente unas intencionalidades con unas preguntas que me digan por dónde yo voy a ir observando, qué voy a observar, a quién voy a observar, etcétera, etcétera. Y es esta idea de no ir, insisto mucho con esta, digamos, imaginario del observador así como distante, ¿no? Sino el poder compartir y en ese compartir ir observando. ¿De acuerdo? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta en este marco. Pero como yo les decía, termina siendo un proceso permanente. ¿Ya? No sé si alguien quiere comentar algo, ¿no? En el marco de lo que sería, de igual manera, la herramienta de la inserción. Roberto. Sí, Jenny, a mí me parecía muy interesante este punto que estás tratando y me hacía recordar algunos temas hermenéuticos, por ejemplo, cuando el sujeto y el objeto son un universo, con intencionalidades, con saberes, con objetivos, con herramientas, con prejuicios, con todo lo que quiera. Cada uno es un universo en sí mismo. Es imposible que el universo del sujeto observante y el observado tome posesión del universo del otro, sino que el acercamiento de estas dos realidades genera
entorno en el que los dos se encuentran, se reconocen. No en la totalidad de sus saberes, no en la totalidad de sus intencionalidades, sino en aquello, las dos partes confluyen y en donde se construye el conocimiento de estas dos realidades. Entonces, yo pensaba esto por el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Yo trabajo en una organización de desarrollo social. Estamos ya 15 años en una comunidad, una zona específica, en un territorio. Más allá de la territorialidad, estamos en personas, ¿no? En el universo de personas. No para nosotros la territorialidad pasa por las personas que dan sentido al territorio. Claro. Y claro, la herramienta final con la que nuestros equipos de educadores bajan, se acercan a la comunidad, a las familias, cómo las visitan, al final termina generando una data técnica en algunos casos. Para nosotros, nuestros instrumentos generan data técnica y también genera toda la parte ¿no? O sea, todo el tema de observación, todo el tema testimonial, todo el tema de incidencia, el tema de preguntas abiertas, lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, me pareció interesante y mi aporte era eso, o sea, de que sería muy difícil que haya un encuentro total de las dos realidades. No es aquel espacio en que el uno y el otro, un consenso tácito, casi, sí, muchas veces ni siquiera dicho, permite acercarte. Y el uso de lo que el instrumento te genera, ¿no? Nosotros, lo que generan nuestros instrumentos sirven para la toma de decisiones, para la corrección de la intervención, para la mejora de los procesos. Eso es fundamental, que las herramientas no se queden en recolección de datos. Solamente eso, muchas gracias. Sí, sí, Roberto, así es. Miguel. Yo solamente quiero manifestar de la importancia del trabajo previo con los voluntarios, ya que tenemos que formarlos directamente para que puedan tener ellos esta visión. Ellos tienen que tener esta mirada al ingreso a las comunidades y también pasa por el trabajo del acompañamiento que se les debe hacer a ellos en terreno hasta que se vayan familiarizando con estas herramientas. Es muy difícil entrar en una comunidad extraña, observar, principalmente para chicos jóvenes, ¿verdad? Que entran a observar, inmediatamente tratar de juzgar, porque entran a comparar su realidad con la realidad que ellos están viviendo. Entonces el trabajo que tenemos que hacer dentro de nuestras organizaciones antes de sacar voluntarios al campo es un trabajo demasiado importante, demasiado serio y un trabajo que muy pocas veces se hizo porque no teníamos esta mirada o estas herramientas que hoy Jenny nos está presentando y que pudimos ver también durante este proceso de formación que hoy estamos culminando. Pero es clave esta charla, es clave este taller y yo te agradezco mucho, Jenny, que estés compartiendo esto con nosotros porque tu clase es muy dinámica, muy abierta y me encanta porque usas muchísimo, te estás usando todos los elementos de la educación popular, que es una herramienta que nosotros en FEDEN utilizamos con mucho éxito. Así que muchas gracias por compartir tus saberes y ayudar a construir colectivamente el conocimiento. Te agradezco, Miguel. Realmente a mí me motiva más ese reconocimiento. Muchas gracias. Para mí es un gusto realmente compartir. Pero yo tengo una preocupación. Estamos a 7 minutos de cerrar el taller. Estoy en la cuarta parte. No, estoy en la mitad, en realidad, me estoy molestando. Entonces, no sé, ¿qué sugerimos, Cris? Sí, no, en realidad por los tiempos creo que es nuestro límite. Siempre tratamos de respetar en lo posible los tiempos de todos ustedes, pero quizá como hacer un paneo general, Jenny, sabiendo que también los documentos están y que ustedes pueden volver a los documentos y reflexionar sobre eso, y que en caso de necesidad también y de mayor profundización pueden escribirte y hacer preguntas y comentarios, ¿no? Chévere, yo justo estaba pensando también eso, pero sí me interesaría
cerrar con el trabajo final, un poco para aclararnos con el trabajo final del módulo, para que no quede eso suelto. ¿Me permiten 10 minutos? Discúlpenme, por favor, es decir, para terminar 7:10, ¿es posible? ¿Sí? ¿O no? Perdone. Sí. No creo. ¿Sí? A poner sus manitas. Sí, pongan sus manitos, por arriba. favor, así esas manitos ahí del... ¿Sí? Yo no puedo, pero son sí. pocas personas. Son pocas personas que están diciendo que sí. Ya. Entonces voy a tratar de hacerlo. Profe, sí, claro Diga. que sí. Por favor, vamos a Jenny, escucharle, Jenny. profesora. Hoy es nuestra despedida última de clase formal. Por favor, le pido a los compañeros la solidaridad con el pueblo que quiere seguir disfrutando de la charla, al menos 15 minutos más. Muchas gracias. Gracias, gracias, Mariano. Entonces voy a avanzar para las personas que no podrían quedarse, no dejar así como a medias el tema del trabajo, ¿ya? Del trabajo final, que es lo que me interesa. Entonces, en ese marco, la intención es que podamos mirar también en este, digamos, momento de inserción, la posibilidad de esta entrevista a los actores, ¿de acuerdo? Y que sí quisiera que ustedes le puedan ubicar también, porque termina siendo en la lectura que ustedes tienen ahí del material, porque termina siendo clave esta posibilidad de ir construyendo estos elementos que nos permitan, sobre todo, y con esto yo cierro esta parte, establecer un diálogo, ¿ya? No es un tema de pregunta-respuesta, es un diálogo. Y que muchas veces pueden empezar con cosas básicas como ¿qué día para frío que hemos tenido hoy, no? ¿Ya? Que posibilite esa apertura. No resistencia, sino una apertura. Y en ese medio también ir jugando, digamos, con una posibilidad de comentarios propios que nos ayuden como a entablar una mayor apertura del diálogo. Y finalmente, con esta, digamos, con este proceso que estaríamos ya como labor voluntaria en el momento en el segundo momento, el tema del mapa parlante, los otros son riquísimos, son súper interesantes, pero el mapa parlante termina siendo una herramienta que resulta muy, muy interesante. Este mapa que lo estoy presentando así medio borroso y medio cortado, son los mapas que yo trabajaba cuando estaba desarrollando procesos ahí de discusión con la gente en la Amazonía. Bueno, y tenido también como en otros momentos. El mapa parlante es la posibilidad más rica de poder descubrir qué es lo que está diciendo la gente a partir de elementos simbólicos, ¿ya? Y también de entender cómo está la dinámica del territorio a partir de los elementos simbólicos, ¿sí? Entonces, yo les pongo el ejemplo así brevemente. Y yo me acuerdo que en estas lógicas, entre varias veces que he podido aplicar este instrumento que me parece muy, muy lindo, muy chévere, alguna vez hice el trabajo de ir entendiendo con los jóvenes cuáles eran las problemáticas que tenían en un colegio. Y entonces el mapa parlante que hicimos fue justamente de descubrir cuál era la situación que se vivía en el colegio. ¿En qué consiste el mapa parlante? Es hacer como el mapa, digamos, el mapa del lugar, de la geografía, de la institución, que nos permita a nosotros ubicar dónde están los lugares, ¿no? Entonces, por aquí está, le estoy poniendo el ejemplo del colegio, ¿no? Aquí está el rectorado, por acá están las canchas de básquet, por acá están las aulas, etcétera, etcétera. Hasta ahí, digamos, queda el mapa frío. ¿Por qué el mapa parlante? Porque habla. ¿Y cómo habla? A través de estos símbolos que se va colocando en las diferentes partes. Y entonces con el ejemplo que yo les estoy diciendo, teníamos como intencionalidades para discutir con los jóvenes ahí. Y entonces, bueno, ¿y dónde son los lugares que tienen mayor resistencia a ustedes para acercarse? El rectorado. ¿Y cuáles son los lugares en donde ustedes tienen mayor encuentro entre ustedes como pares? Tal lugar. ¿Y cuáles son los lugares de mayor resistencia? Porque de pronto ya hay conflicto, ya hay violencia. Y comenzaban a mostrar cómo estaba esa realidad sin necesidad de decirla directamente. Porque incluso en muchas ocasiones puede haber como un cierto recelo de poder decirlo.
¿De acuerdo? Y entonces recelo con el voluntario, la voluntaria, recelo con la gente que podría estar ahí, recelo con una serie de situaciones que pueden provocar que uno prefiera limitarse a decir las cosas. El mapa parlante nos habla y entonces nos puede decir qué cosas pueden estar pasando o dejando de pasar, y eso nos permite a nosotros ir ubicando también en el ámbito territorial y en la comunidad los espacios con los que podríamos ir articulando y definiendo estrategias de trabajo voluntario. ¿De acuerdo? Y entonces yo con esto termino para ser como respetuosa. Esto ya ustedes lo irán revisando, que tiene que ver con las alianzas. El trabajo de grupos ya no lo planteamos. Y yo quisiera más bien como cerrar simplemente con estos famosos dibujitos o memes, no sé. Solo leer así como brevemente los elementos, como para cerrar el módulo 5, ¿ya? La organización, insistiendo mucho, se ancla en un territorio y ese anclaje al territorio le da sentido a la acción voluntaria que realiza la organización, ¿de acuerdo? Está permanentemente visible eso. Segundo, el territorio se convierte, por lo tanto, articulado al primero, en el fundamento de esa acción voluntaria. Y por eso es importante entonces comprender y actuar con los actores. No solamente ir a hacer, sino compartir esa discusión y ese hacer. La acción voluntaria está ligada a esa inserción y a un acompañamiento en la gestión de los procesos territoriales. No solamente ir a cumplir su acción voluntaria en el marco de lo que la organización define y listo. Es también compartir esos procesos comunitarios que posibilitan ir apostándole a una transformación de la vida de las personas de la comunidad. La acción voluntaria se legitima y se fortalece, pero también fundamentalmente fortalece a la organización de voluntariado. Y esa es una apuesta que hay que plantearse en términos del horizonte que la organización se está planteando. ¿De acuerdo? Y la transformación social, para finalizar, solo es posible, y esto en el marco de las alianzas, alcanzarla si las diferentes organizaciones que están en el ámbito comunitario, territorial, articulado, más en ese mismo espacio, establecen esas alianzas en función de objetivos comunes, porque hay muchas organizaciones que duplicamos trabajos en los mismos territorios. Yo con eso me quedo, y bueno, esto en realidad quería ponerles porque realmente me parece así como haciendo como una adaptación. Hay voluntarios y voluntarias que luchan un día y son buenos, hay voluntarias y voluntarios que luchan un año y son mejores, hay voluntarios y voluntarias que luchan muchos años y son muy buenos, pero hay voluntarios y voluntarias que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles, ¿de acuerdo? Y entonces con eso quiero como cerrar para entrar a la parte ya más formalosa de la tarea, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, no sé, por un tema de tiempo, no sé si cerramos con algún comentario como para ubicar algunos elementos como expectativas, creo yo también, porque si hay alguna gente que no conoce sobre este tema de las herramientas, podría ser interesante que ahí la red que le están apostando podría ser un pretexto para ir discutiendo sobre estas articulaciones de las herramientas, como medios, no como fines. ¿Ya? Como una apuesta, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, si algún comentario o entro a lo que sería la tarea. Vamos a la tarea, profe. Listo. Entonces, yo sí quisiera plantear, y ahí con la Cris que nos podemos ahí compartir también, yo sí quisiera que podamos nosotros hacer una diferencia. Nosotros tenemos una tarea del módulo 5, ¿de acuerdo? Pero aparte también tenemos la tarea del final que articula los 5 módulos, ¿ya? La tarea del módulo 5, y la voy a presentar, la tarea del módulo 5 estaría prevista para que pueda ser entregada el día lunes 27 a las 11:59. ¿Cuál es la intención de este trabajo final? Que por favor, la apuesta es que no le veamos como un trabajo final del curso,
sino que veamos como la posibilidad de ir reflexionando nuestra propia experiencia en la acción voluntaria y desde la organización que hace voluntariado, ¿ya? Y entonces la idea es que podamos identificar la situación de la organización en donde nosotros nos encontramos desde una lectura de la sostenibilidad en la comunidad. Y entonces ahí están como estos elementos que nos permitan como ir orientando este trabajo. Describir la organización de voluntariado a la que pertenecemos, ¿ya? Que no más de un párrafo, no. O sea, la intención es que cada uno de estos puntos no corran más de un párrafo, ¿ya? No se trata de hacer ahí 4 o 5 páginas por cada pregunta, sino que nos permita a nosotros ir condensando los elementos centrales para pensar la organización y la acción voluntaria que nosotros estamos desarrollando desde esta lectura del territorio, ¿ya? Entonces, el segundo punto, identifique los principios de sostenibilidad que orientan el trabajo comunitario de la organización. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían? 2, 3, que son así como claves, ¿ya? Tercer punto, identifique y analice, y ahí como esta síntesis en un párrafo, el momento en el que se encuentra la organización en la comunidad, en relación a estos 3 momentos que brevemente les había explicado, ¿sí? El momento de inserción, el momento de trabajo o labor voluntaria y el momento de cierre, ¿de acuerdo? Cuarto, defina 2 o 3 estrategias para la sostenibilidad de la acción voluntaria en el ámbito comunitario. ¿Cuáles podrían ser o cuáles son las estrategias que ustedes como organización y desde su acción voluntaria tienen? ¿De acuerdo? Quinto, ubique 2 o 3 elementos para la definición de alianzas. ¿Sí? Sexto, identifique los principales retos frente al trabajo comunitario. Si no existe trabajo comunitario, ¿cuáles podrían ser los retos que la organización se plantea? ¿Sí? Y finalmente, pongamos una conclusión frente a esto. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos, digamos, primero, la invitación insistiendo, que disfrutemos del trabajo en tanto nos permite a nosotros reflexionar sobre nuestra organización. Y sobre eso desarrollamos esta, digamos, la respuesta a estas preguntas. ¿De acuerdo? Y aparte está claro el otro trabajo final, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta respecto al trabajo? ¿No? Estaría, entonces, claro. ¿De acuerdo? Chévere. Cris, te doy la palabra. Gracias, Jenny. No sé si Miguel se animaba a hacer una pregunta, que creo que veía su manita levantada. Ah, ya, no, discúlpame. No, está totalmente claro. Está claro y las guías son precisas. Ya, chévere. Muchas gracias. Chévere. Entonces, si no hay dudas, chévere. Compañeras y compañeros, realmente para mí ha sido un gusto. Me hubiera gustado tener más posibilidad de compartir las otras herramientas, discutir más, sobre todo de sus experiencias. Creo que esa fue una cosa que me queda a mí pendiente, les soy honesta, poder conocer un poco más de sus experiencias, pero creo que en cualquier circunstancia el poder compartir estos espacios termina siendo valioso porque uno le enriquece también en sus procesos, ¿ya? Y le da mayor fuerza pensando que uno no está como loquita sola, sino que compartimos también sueños comunes. Y eso es lo más chévere, es lo más rico. ¿De acuerdo? Entonces, gracias por el espacio, gracias por permitirme también compartir con ustedes y que les vaya súper bien y nos vemos el 2 en el festejo virtual de la clausura. ¿Sí? Cris, entonces te doy la palabra. Sí, muchas gracias, Jenny. Siempre apreciamos y valoramos tu presencia, tus conocimientos, tu compartir, así como la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, para hacer simplemente la aclaración, decir que hay una reflexión, digamos, o un trabajo final del módulo 5, ¿no? Que ya vemos que es acotado, sintético. Valoramos la capacidad de síntesis que ustedes tengan más que la capacidad amplia de reflexionar y argumentar. Creo que hay que sintetizar mucho. Y como decía Jenny, el trabajo del módulo 5 es para el lunes 27. Para el miércoles 29 es la reflexión final, el balance
¿no? De cada uno de los módulos, con qué me quedo de cada uno de los módulos, los aprendizajes y cómo los vamos a poner en práctica. Ojalá en todos podamos identificar eso. De eso se trata, ¿no? Ustedes ya han tenido las asesorías, han tenido las explicaciones de cada uno de las reflexiones finales o trabajos finales. Simplemente decir que en el módulo 5 ustedes van a encontrar una pestaña donde ustedes pueden subir el trabajo final de ese módulo, y en la pestaña que dice finalización, ustedes le pican ahí y pueden ubicar la reflexión final, el enlace donde van a colocar la reflexión final. Ahí está también un enlace a Drive donde están todas las especificaciones y los formatos posibles, ¿no? No queremos cosas súper extensas, no se trata de duplicar esfuerzos. Ustedes ya están haciendo una iniciativa de cambio a partir del curso propiamente en sus organizaciones. Colocar lo que están haciendo va a ser valioso. Se trata de hacer algo sintético, decíamos de 3 páginas o algo que sea más artístico, esquemático, lo que ustedes vean conveniente, pero bueno, en general sabemos que cada uno de los docentes, tutores, asesores y nosotras desde las coordinaciones estamos muy pendientes de ustedes y de lo que necesiten. Ánimo con lo que se nos viene. También invitarlos a la sesión del sábado a las 8 de la mañana, 9 para Bolivia y Paraguay, no se olviden, va a estar bueno el taller, así que bueno, disfrútenlo. Un abrazo grande y bueno, sí, estaremos en la celebración de la próxima semana. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué traje tenemos que tener para la clausura? Eso iba a preguntar yo, ¿cuál iba a ser el dress code para la clausura? Como ustedes se sientan cómodos, de fiesta, de gala, de lo que quieran, ¿eh? Hay una cosa que es segura y es que traigan pañuelo porque yo sé que me van a extrañar. Perdón, que los voy a extrañar. ¿Cómo es que yo no supe? También. Súper. Bueno, entonces un abrazo grande y disfruten estas últimas horas juntos, ¿eh? Suerte, abrazo que les vaya gigante, bien. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Gracias, Gracias. Chao, Conocimiento. gracias.